Para el día de hoy les vamos a contar sobre un caso que nos tocaba a mi compañera Mafe y a mí. Nosotros trabajamos en una ambulancia, en un cuerpo de bomberos y ejercemos la atención prehospitalaria. Un caso donde muchas veces nosotros como APHs o paramédicos encontramos otras cosas distractoras que nos nubla el diagnóstico. Para este caso les vamos a contar lo sucedido y si ustedes tienen idea de lo que pudo haber pasado, lo pueden dejar acá en los comentarios y de igual forma nosotros al finalizar le vamos a contar qué fue lo que pasó y cuál fue el diagnóstico. Mafe, cuéntenos, ¿qué fue? Primero, ¿qué información nosotros nos dijeron cuando entró la llamada al sistema de emergencias médicas? Inicialmente recibimos una llamada de un paciente de 67 años, el cual se había caído. Ese fue el reporte inicial que a nosotros nos llegó. Nosotros, bueno, alistamos nuestras cositas y ya comenzamos el desplazamiento hacia el lugar. Cuando llegamos al lugar, un paciente en decúbito supino, un paciente boca arriba, el cual se veía aparentemente estable y lo único que refería era un dolor en cadera. En cadera y en el flanco izquierdo, ¿cierto? Eso. Y estaba en el suelo, pues está de decúbito supino, pero está en el suelo. Estaba en el suelo. Ajá. El paciente, eso era lo único que refería hasta ese momento. Hasta ese momento el paciente, su dolorcito, se hizo una evaluación cefalocaudal y lo único que el paciente seguía refiriendo hasta ese momento era su dolorcito en cadera y en flanco. Que era por el trauma de la caída. Cuando nosotros realizamos la anamnesis en el paciente, él refería, pues no refería ningún antecedente ni personal, ni quirúrgicos, ni alérgicos. Y también el acompañante, que era una hija, la ¿cierto? hija. Tampoco refería antecedentes, ni consumo de medicamentos, en fin. Entonces el señor dijo, me caí, y ese fue el motivo de consulta, y tenía el trauma ahí en el abdomen y en la cadera izquierda. Pero a nivel de la cadera, ¿cómo lo encontraste? ¿Si en el abdomen? Listo, a nivel de la cadera estaba estable, no tenía crepitación, no había arcos de movimiento reducidos en miembros inferiores. O sea, el señor, dentro de todo, tenía todo estable. Y no había ni acortamiento, ni rotación en escena, como para pensar que había una fractura de pelvis, fractura de cadera, ni un abdomen agudo, como para ni un abdomen en tabla. Pero la compañera decidió trasladarlo para la clínica, ¿cierto? Un hospital de segundo nivel, como para descartar un evento, pues cualquier fracturita ahí en cabeza de fémur, que es lo que uno sospecha cuando hay una caída en un adulto mayor. Exacto. De igual manera se trasladó, sobre todo para descartar, porque el paciente comenzó a presentar un disconfort y decía que le dolía mucho. Bueno, este paciente fue un paciente el cual tocó bajarlo de un cuarto piso, se hizo todo el movimiento, se ubicó en habitáculo y en el habitáculo, ya trasladándolo para la clínica, el paciente comenzó a referir un disconfort. Él decía que estaba muy desesperado, Justo llegando a la clínica, yo le preguntaba que cómo iba y él me decía, estoy normal, lo único es que si me muevo me duele, del resto estoy normal. Hasta ahí, todo bien, todo chévere. Cuando se le preguntó nuevamente... Qué pena, Mafe, pero en la ambulancia, en el traslado, pues lo trasladamos como con un trauma en cadera, ¿cierto? Exacto, por trauma en cadera. Y durante el traslado le refirió algún síntoma diferente en el tema del... Sí, Ajá. Ya cuando estábamos ya llegando a la clínica, él comenzó a manifestar que le dolían mucho los dientes, pero un dolor en los dientes. Se le revisó la boca a ver si de pronto durante la caída había sufrido algún accidente, nada. Tenía los dientes completos, no había fractura dental, todo no había bien. sangrado. No había sangrado, nada, ni heridas, nada. Porque en la caída el familiar dijo que la cara pues quedó apoyada, también recibió el impacto contra la pared, sí. Pero el señor comenzó, ya estábamos llegando a la clínica y comenzó a referir, bueno, el tramo de la casa de la clínica, unos 10 minutos, no había más. Cuando él comenzó a referir mucho dolor en los dientes, pero decía que tenía un desespero en los dientes. Bueno, ya nos trasladamos, llegamos a clínica, lo presentamos como un trauma, porque eso era lo que teníamos hasta ese momento. En el triaje. Un trauma. El señor, nosotros le tomamos signos,
signos dentro de los parámetros normales. Todo estable, frecuencia cardíaca súper bien, saturación bien, presión, todo bien. El señor en el hospital comenzó a referir, que ya en la clínica comenzó a referir que se sentía muy maluco, estaba demasiado intranquilo, y lo que él más nos refería era su dolor de dientes. Que le dolían mucho los dientes, que le dolían los dientes. Era lo que más nos refería, dolor de dientes. Cuando, bueno, él comenzó con su disconfort, que no se encontraba, que no se hallaba. Cuando un momento a otro comenzó a decir que sentía encalambrado todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Pero más que el cuerpo, eran los miembros superiores y los miembros inferiores. Aunque cabe resaltar que el señor, por el dolor que refería en cadera y en abdomen, está hiperventilando. Él estaba respirando más rápido de lo normal, y cuando uno hiperventila genera esa sensación de desparestencia en los miembros superiores y miembros inferiores. Y como nos tocó bajarlo, él estaba en tabla rígida, porque nos tocó bajarlo de un cuarto piso y todo eso. Entonces él decía que lo bajáramos, que se sentía muy encalambrado, asociándolo a que estaba sobre la tabla rígida. Entonces, bueno, comenzamos el triaje. Sin embargo, durante el triaje pasó un tiempo considerable a que no lo recibieran, porque hasta ahí era un trauma. Y era un triaje 3, ¿cierto? No era una emergencia, no era una urgencia, pero requería unos exámenes complementarios, un rayos X, para descartar el evento traumático. Entonces llevamos aproximadamente 40 minutos, una hora ahí al lado del triaje, esperando que los llamaran el médico urgencias, pues, para empezar el proceso. Cuando ya en ese momento la familiar fue donde la jefe de urgencias a decirle que el papá se sentía muy mal. La jefe salió, le tomó con el pulso oxímetro, y ahí comenzó toda la diferencia de nuestro evento. Ahí todo cambió, porque resulta, pasa y acontece que la saturación le dio como 90 y algo. Le estaba muy al ras, exacto, 90. Como 90, pero la frecuencia cardíaca le dio 43. Al inicio, en la valoración secundaria en el domicilio, nosotros la habíamos tomado y le había dado 87. 88. Exactamente, o sea que estaba perfecta. Estaba muy bien. Cuando ya acá fue que le dio 43. Entonces ahí se le preguntó al paciente, ¿le duele la mandíbula, le duele el cuello, el brazo, el pecho? Tórax, la parte posterior. No, nada. El paciente decía que no. Sin embargo, acá Patiño hizo conexión de todo y dijo, este paciente tiene un síndrome coronario. Efectivamente. ¿Yo por qué conecté? Porque en la primera atención el señor, pues el motivo de consulta era caído, pero él no había referido que se había mareado. Pero fue una lipotimia, mal no había sido un síncope, ¿cierto? Como para no descartar, pensar que es un síncope de origen coronario o cerebral, ¿cierto? Adicional a eso, el tema de la frecuencia cardíaca está muy bradicárdico y ya estaba pálido, ¿cierto? Entonces, y el dolor en los dientes era que realmente no era un dolor en los dientes, quizás era la molestia en la mandíbula, que es uno de los signos posibles de un síndrome coronario, porque tampoco tenía un evento traumático, una lesión visible en la mandíbula, en la cara, ¿cierto? Como para sospechar eso. Entonces yo empecé a unificar esos casos y yo pensé, ese paciente tiene un síndrome coronario, pero también yo ya le había hecho la escala de TIMI, que es una escala predictora de sufrir un evento coronario. Pero la escala de TIMI no daba nada, porque no tenía ni antecedentes, no tomaba ASA, no tomaba nada, entonces tampoco los diagnósticos diferenciales no daban para eso. Pero con ese nuevo hallazgo de esa frecuencia cardíaca y uniendo ese dolor en los dientes, que es un dolor mandibular, el mareíto que fue el que le generó la caída, pues ya uno sospechaba de que había ocurrido algo coronario. Exacto, entonces ahí ya, bueno, se le informó a la jefe la nueva impresión diagnóstica que nosotros teníamos. Efectivamente se ingresó el paciente, ya a la clínica se le tomaron signos, ya el paciente tenía una presión arterial de 75-53, ya el paciente tenía cardíaca de 43 y ya comenzaba la saturación en 87. Ya está hipotenso, ya está muy bradicárdico, ya se está tornando diaforético, ya se está desaturando. Ya estaba poniéndose mucho más pálido.
Entonces estaba ya el paciente un poquito más inestable de cuando nosotros lo llevamos inicialmente por un trauma. Entonces acá es donde nos damos cuenta que una cosa nos puede llevar a otra y que tenemos que siempre estar conectando todo. Todo, buscando esas señales de alarma, porque muchas veces, inclusive si miramos el PHTLS, el 9ª, 10ª edición, tocan desde el tema traumático, habla sobre las lesiones distractoras, pero acá podemos identificar que una lesión distractora no encubrió otra lesión más grave, sino que encubrió una situación de emergencia médica. Cierto que es algo más bizarro. Muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en el trauma, pero no los eventos anteriores al trauma. Inclusive cuando uno habla en la evaluación secundaria, el tema del sample, ¿cierto? Y en el sample, el AE son eventos asociados a esa situación, que fueron muy mínimas, pero esos signos siempre estaban ahí, que nos podían haber indicado de que el paciente, el trauma era algo secundario, pero que realmente nosotros le debimos haber dado un manejo más diferente, ¿cierto? Entonces, nos fuimos, luego entregamos al paciente, nos fuimos para atender que fue un accidente de tránsito, que ese fue muy bacano, hubo que hacer extracción vehicular de una persona atrapada y regresamos nuevamente a la clínica cuando nos dijeron que el paciente está infartado, iba en remisión para un lugar de cardiología y estaba muy maluco. ¿Qué aprendimos de eso, Mafe? Aprendimos a que todo lo tenemos que conectar, a que tenemos que sí o sí comenzar a buscar razones del por qué nuestro paciente no mejora. Porque, bueno, tenía su trauma, pero él comenzaba a referir otras cositas. Entonces comenzar a buscar de dónde provienen esos síntomas que el paciente nos está diciendo, de dónde provienen los signos que se van encontrando. Entonces siempre es muy importante comenzar a encajar todo, porque todo nos da siempre un resultado. Exactamente, y yo creo que el manejo que nos faltó a nosotros, quizás también no nublarnos, por ejemplo, con el motivo de consulta, de indagar un poquito más, y también quizás durante el traslado, porque era un paciente que entre comillas estaba estable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, durante el traslado, colocarle el cardioscopio, monitorizarlo más la presión arterial para ver si hay otras alteraciones, ¿cierto? Entonces, como no encontramos algo grande, pues quizás nos dejamos nublar y esa lesión, que no fue una lesión grave, pero fue una lesión muy distractora y nos nubló completamente el diagnóstico. Pero, por ejemplo, yo en eso llevo 17 años trabajando y infartos me ha tocado toda la vida, pero muchos, pero es el primer infarto que hace referencia que tiene dolor en los dientes. Me ha tocado mucho en el epigastrio, sensación de ahogo, sensación de muerte, dolor en la parte posterior como si fuera una lumbalgia. Es el de los más atípicos que me ha tocado, ¿cierto? O el desespero y sin ningún tipo de dolor, pero uno por la clínica, por la alteración de los signos vitales, por la escala TIMI, porque tiene antecedente de colesterol, displilemia, diabetes, uno es un infarto. Exactamente, aunque no haya síntomas de infarto, pero uno lo lleva a un infarto, pero en ese caso no nubló completamente. Exactamente, y sobre todo el verificarnos, o sea, nosotros como teníamos el paciente tan estable dentro de todo, nuestro paciente estaba muy estable, entonces claro, no nos dejamos como, pues no nos fuimos a ver más allá como de él, sino hasta que ya el paciente comenzó a referir toda su clínica. Exactamente. Entonces déjanos acá en los comentarios ustedes qué hubiesen hecho, qué diagnóstico le hubieran dado y cuál hubiese sido el abordaje. Chao. Para otro video vamos a tener otro casito muy similar que también nos tocó, un caso bizarro. Yo creo que son los casos clínicos bizarros. Sí. Chao.